amigos de Tiempo de Fútbol, estamos aquí en Tiempo de Cine para recomendarles, para hablarles del estreno importante de esta semana y uno de los estrenos importantes de la temporada de verano de estrenos hollywoodenses. Y se trata de El Gran Gatsby de Baz Luhrmann. Lo atractivo de esta propuesta cinematográfica es, de nuevo, la forma en la que está presentada, que es el campo de acción natural en el que se puede lucir un cineasta como Baz Luhrmann. Recordemos Romeo y Julieta, recordemos Moulin Rouge, y la manera en la que el fondo de estas historias, lo que va a suceder, no es tan importante como la forma. En los primeros minutos, no se diga en Romeo y Julieta, del que es difícil no saber el desenlace. En Moulin Rouge, en los primeros minutos, se nos da a conocer cuál va a ser el desenlace o el tono trágico hacia el final de la película. Y lo mismo pasa con El Gran Gatsby. Es difícil para una importante parte de la audiencia para quien va dirigida esta película originalmente, que no haya una referencia de qué es El Gran Gatsby, de esta importante obra de F. Scott Fitzgerald, que hace este retrato sobre la década de los 20 en el siglo pasado, sobre este contexto de cambio social, económico y cómo se vivía en ese momento de transformaciones. Luhrmann aprovecha muy bien ese contexto para trasladarlo a la modernidad y cambiar algunos aspectos como la música de la época por la música moderna, que es algo que normalmente hace. Y mientras tanto respeta otras cuestiones muy originales, muy apegadas a la obra, como son los textos, de la misma manera que lo hizo en Romeo y Julieta. Esta modernización en la estructura o en el fondo, en el contexto, pero respetando exactamente los diálogos de los personajes, lo cual le daba cierto atractivo especial en ese momento a la película. En este caso, no todo es el diálogo tal cual, pero sí se retoman algunas cuestiones interesantes para ponerlo en pantalla de manera llamativa, atractiva. Y por supuesto, aventar toda la maquinaria posible, todo el presupuesto disponible para sorprendernos con el uso de 3D, el uso de cámaras que se acercan desde kilómetros hasta la intimidad de una sala o de una recámara. Por supuesto, jugar con las capacidades de los actores. Leonardo DiCaprio luciendo de nuevo en un rango que puede ir desde la comedia casi involuntaria hasta la ira absoluta. Y en ese sentido vemos de nuevo que Luhrmann una vez más nos presenta este abanico de posibilidades visuales, de entretenimiento, que llaman la atención, que son entretenidas, que lucen bien, que convierten la experiencia de ir al cine en algo extra. Sabe cómo narrar con estas nuevas herramientas, tratando de apelar a los intereses de estas nuevas audiencias sobre cómo se deben contar las historias. Y en eso me parece que Luhrmann es un eficiente director. Sabe aprovechar estas, sabe ponerlas, sabe hacerlo grandilocuente y llamativo para quienes estén familiarizados con la historia, con el fondo, con el complejo contexto que se retrata, con lo complejo de los personajes, con lo que habla de nuestra necesidad de amarrarnos a ciertas ideas, a ciertos proyectos, a buscar estas segundas oportunidades en otros personajes, a no dejarlos ir, a estar amarrados a un status quo, etc. Quizás no se deja ver del todo esa carnita o ese fondo en la película por lo grandilocuente que lo envuelve, por la gran forma en este sentido que llama la atención. Pero ojo, esa es la intención, llevar este tipo de historias a nuevas audiencias, no necesariamente a quienes ya conocen y tienen referencia incluso de las películas previas, de las adaptaciones previas que hay del Gran Gatsby. Por ahí, para quienes estén buscando esta mezcla de entretenimiento con guiños a una referencia literaria importantísima, guiños en el sentido de no profundizar del todo como se podría en los personajes. El Gran Gatsby es una opción muy interesante, muy entretenida, atractiva para ir al cine en estos días. Ahí está nuestra recomendación para esta semana, ir a ver esta película que, como vemos en el caso de algunos cineastas actuales, es el caso de Joss Whedon, el director de The Avengers,
quien también hizo la versión de la adaptación de Mucho ruido, pocas nueces de William Shakespeare a una situación moderna que está por estrenarse en unas semanas, respetando completamente los diálogos originales. En ese sentido, por ahí es como estamos viendo a una generación de cineastas acercar estas historias importantes, conocidas, a nuevas audiencias, y que estas nuevas audiencias puedan encontrarlas en las formas, en los formatos en los que les gusta consumir estos productos de entretenimiento. En ese sentido, Luhrmann sigue siendo uno de los que mejor saben satisfacer a estos nichos importantes de consumo, de entretenimiento moderno, globales, que por supuesto a través de la música conectan en estos intereses, en estos lenguajes comunes, en estas referencias universales, que además funcionan muy bien al hablar de grandes fiestas, de grandes momentos de cambio, de adaptaciones en contextos, como es El Gran Gatsby. Nuestra recomendación para esta semana, y por supuesto nos vemos de nuevo pronto aquí en Tiempo de Fútbol, en Tiempo de Cine.